entonces ahora sí a ver las entidades federativas. Hoy día vamos a revisar también 3 entidades federativas que están en la región del noreste y vamos a empezar a ver cada una de ellas. Veamos el estado de Coahuila. El estado de Coahuila prácticamente inicia con su transmisión. Podemos ver los primeros casos confirmados desde la semana 12-13 prácticamente, muy pequeñines. Tuvo prácticamente un mes y medio con una carga de casos bastante baja. Prácticamente es entre la semana 19 y la 20, cuando ya inician con una transmisión un poco más importante, la cual se mantiene con una tendencia ascendente hasta la 26, demostrando un ligero decremento en la 27 y en la 28, pero si vemos precisamente en estas últimas 2 semanas es donde está la mayor cantidad de casos aún sospechosos. De hecho, Coahuila tiene todavía 4.153 casos que aún son sospechosos, que todavía no conocemos su resultado de laboratorio. Entonces, apliquemos la estimación, es decir, tomemos los confirmados, tomemos el porcentaje de positividad y apliquémoslo a estos aún sospechosos y entonces obtenemos la siguiente gráfica en la siguiente diapositiva, que es precisamente los casos estimados, que es la línea azul que vemos en la parte superior. Aquí podemos ver cómo este incremento importante que se da a partir de la semana 21-22, una tendencia ascendente semana con semana, sobre todo más yendo hacia la verticalidad, lo cual habla lógicamente de una velocidad importante de transmisión al interior de la entidad, que hasta el momento pareciera haber alcanzado un pico en la semana 27, dado que se ve una ligera curva descendente en la semana 28 que apenas es del menos 6%. Vamos a ver en su momento, lógicamente en el seguimiento interno y con el Estado, si esto se mantiene o podría todavía significar una meseta superior adjunta al pico que pudieran estar teniendo en dicha entidad. Las personas se han estado recuperando, también la curva ascendente de recuperados es prácticamente similar a la de los casos, más 24% en las últimas semanas, y aunque iba un incremento en las defunciones hasta la semana 26, se ve cierto patrón de estabilidad en la 27 y en la 28, con una disminución de la 27 a la 28 de un menos 29%. Veamos cómo los casos activos estimados representan el 21% de todos los casos que hasta el momento han tenido, o sea, una quinta parte son casos activos estimados, lo que habla de una epidemia reciente que precisamente está dada por esa aceleración importante que vemos a partir de la semana 24, 25, 26 y 27. Veamos qué municipios del estado de Coahuila contribuyeron a esta imagen. Claramente podemos notar que es Piedras Negras y Acuñas los municipios que más han contribuido a la transmisión en su estado. De hecho, prácticamente tienen un ascenso similar en cuestión de la pendiente y en cuestión de las semanas, aunque Acuñas empezó a evidenciar un control a partir precisamente de la última semana prácticamente. Habrá que ver esto, qué tanto realmente se mantiene con esa caída. Y en el caso de Piedras Negras, también con una caída ligera en la semana 28, lo cual contribuye a esa disminución que vemos en toda la entidad. Cuando vemos otros municipios, como sería el de Torreón, el de Monclova, Matamoros y Saltillo, aunque con menor intensidad de su transmisión, podemos ver que todavía al menos 2 de ellos llevan una tendencia ascendente, los otros todavía no es descendente, están como tratando de llegar a un punto de estabilidad, pero hay que tener cuidado porque eso en cualquier momento puede en su momento incrementar la transmisión, incrementarse las curvas, o si la población de estos municipios continúa llevando a cabo las medidas de prevención, pues bueno, esa estabilidad podría convertirse en las siguientes semanas en un descenso que sería lo deseable para el Estado. Vemos cómo la ocupación de camas general está en un 63%, si bien es cierto todavía hay una buena proporción de disponibilidad, están solo a 7 puntos porcentuales de llegar a este nivel de seguridad, que es el 70%,
60%. Entonces esto también es concomitante con el hecho de este incremento de casos que estamos viendo en las últimas semanas. Eso ha ido de la mano en el caso de Coahuila de también la ocupación hospitalaria. Vemos cómo la hospitalización general se incrementa. Camas con ventilador, no tanto, 38%, eso está todavía en un nivel bastante bajo, lo que le da oportunidad al Estado de poder recibir a estos pacientes. Veamos la animación de todos los municipios ahora de Coahuila. Empezamos en la semana 10, en Saltillo precisamente, luego continúa Saltillo, algunos municipios en el centro norte. Luego en la semana 15, 16, vean, ya hay una transmisión en la 16 un poco importante que luego disminuye, luego vuelve a incrementar. 18, 19 se incrementan las intensidades que vemos en los colores de las escalas, recordando que más intenso el color es mayor tasa y por lo tanto mayor cantidad de personas por 100,000 habitantes en cada uno de esos municipios. Y cuando llegamos a la 28, veamos cómo prácticamente todo el estado de Coahuila ya tiene casos confirmados y varios de ellos con intensidades importantes, inclusive en las intensidades máximas, y es lo que veíamos de la aceleración de las últimas semanas. Veamos ahora el siguiente estado. Vamos con Nuevo León. Nuevo León inicia su transmisión a partir de la semana 17-18, se mantiene todavía baja hasta la semana 22, pero en la semana 23 inicia ya con una tendencia ascendente. Veamos también que tiene una cantidad importante de casos aún sospechosos en la semana 28, por eso si aplicamos el porcentaje de positividad de estos casos y vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo está la curva de casos estimados de Nuevo León, una curva definitivamente que todavía va en ascenso, pensando que ese más 2% de la última semana todavía puede mover su pendiente a lo vertical, todavía pueden haber más casos en ese momento, pero claramente hasta la semana 27 un ascenso importante, con bastante, velocidad, lo que lógicamente ha incrementado los casos. Veamos precisamente los casos activos estimados es de un 23%. Estamos hablando también de una epidemia que se ha mantenido presente en las últimas 2 semanas para este estado. Más 22% las personas recuperadas, esperemos que esto continúe incrementándose también en los siguientes días, y vemos que en el caso de las defunciones sí teníamos una tendencia ascendente medio estable hasta la semana 27 y el primer descenso apenas lo estamos viendo en la última semana registrada, que es la 28, ya que entre la 27 y la 28 es donde apenas vemos una curvatura hacia abajo, descendente en este caso, de menos 54%. Vamos a ver también cómo este número se mueve. Veamos la siguiente diapositiva, los principales municipios de Nuevo León que han contribuido a su epidemia. Si pueden ver, antes de hablar de cada uno de ellos o diferenciarlos, pues prácticamente todos ellos tienen una tendencia ascendente. Algunos tienen una tendencia descendente solo en la última semana, pero eso es todavía muy preliminar porque esa misma tendencia podría cambiar, o en la semana 29 podría todavía incrementarse. Vemos lógicamente que Monterrey es el que ha contribuido a la mayor cantidad hasta el momento o intensidad de la epidemia en Nuevo León, al igual que San Nicolás de los Garza, que prácticamente han tenido un ascenso desde la semana 23 en adelante con una velocidad importante. Otros municipios como Guadalupe y Apodaca son los que también tuvieron un ascenso importante, pero ya en la semana 27 a 28 empiezan a mostrar indicios de querer desacelerarse su epidemia con una tendencia inclusive descendente. Esperemos que eso se mantenga. Y otros como Escobedo Juárez con menor intensidad, pero todavía conservando un patrón también importante de tendencia ascendente. Veamos cómo esto también se refleja de manera directa en la ocupación hospitalaria. Esta aceleración de las últimas semanas y este incremento importante de casos está llevando precisamente a Nuevo León a una ocupación de camas general del 79%. Esto ya rebasó el nivel de seguridad de 70%. Se está trabajando para lógicamente que esto pueda mantenerse en una estabilidad o que mejor aún se pueda contar con más camas. Vean también cómo las que requieren o para pacientes críticos o que tienen un ventilador también ya está en un 61%,
6%, y si recordamos de la gráfica nacional, precisamente Nuevo León es de los que está en los primeros lugares de ocupación a nivel nacional. Veamos la animación de todos los municipios de Nuevo León. Inicia en Monterrey en la semana 10 la transmisión, se dispersa a municipios vecinos, se incrementa, disminuye, se mantiene en la zona, digamos, conurbada de Monterrey. Ya para la 15 empiezan a ver en algunos otros municipios al sur, en la 17 ya hay municipios del norte, sigue concentrándose un poco la epidemia en el centro, aunque empiezan a aparecer algunos municipios un poco más distantes. Aquí en la 22 ya tenemos transmisión importante, recordando que en la 22-23 es cuando empieza la aceleración y aquí la podemos notar, y ya en la semana 28 vean prácticamente todo el estado al término de esa aceleración o hasta el momento de lo que vemos, prácticamente el 95-96% de los municipios con casos, pero además con intensidad, con tasa importante, porque vemos colores intensos en varios, en al menos el 50% de los municipios del estado. Veamos el tercer estado para esta noche, que sería el estado de Tamaulipas. Semana 15, semana 16, los primeros casos, se mantiene una curva ascendente, digamos que ligera hasta la 22, pero ya a partir de las 23 nuevamente tenemos un incremento. Veamos los casos estimados, que es la siguiente diapositiva, para considerar estos casos aún pendientes. Aquí está, semana 23, precisamente es cuando vemos cómo hay una aceleración importante, tenemos una pendiente bastante verticalizada. Parece que se estabiliza en la semana 25 y efectivamente en la 26 y en la 27, aunque se mantiene todavía una curva ascendente, esta ya no tiene una pendiente tan verticalizada como la teníamos anteriormente, ya más bien es una pendiente que está un poco diagonal, inclusive por debajo de la diagonal de los 45, y en la semana 28 empezamos a ver ya una primera señal de descenso que inclusive coloca al estado para esas 2 semanas en un menos 17%. Vamos a ver si esto se mantiene, vamos a ver si Tamaulipas podría haber presentado ya su pico, su acme en la 27, o si la semana 28 todavía en su momento pudiera mantener una estabilidad, digamos, en el pico, en la parte superior. Prácticamente los casos, las personas que se han recuperado de la enfermedad han seguido también en este caso la misma diagonal. Hay una tendencia de estabilización en las últimas 2 semanas, de hecho no hubo cambios entre la 27 y la 28, pero esto también se puede ir moviendo en los siguientes días. Prácticamente las defunciones estaban en ascenso hasta la semana 26, semanas 27 y 28 ya con un decremento, siendo el porcentaje de reducción de la 27 a la 28 de menos 46%. Aquí vemos que los casos activos estimados también representan el 15%, es un porcentaje menor a los que estábamos viendo anteriormente, de arriba del 20%, y puede estar dado precisamente por esa reducción ya de casos que se dio en la semana 28. Veamos los municipios de Tamaulipas que contribuyen a su epidemia. Tampico y Reynosa son los 2 municipios que alcanzaron las mayores tasas por 100,000 de personas enfermas por 100,000 habitantes, definitivamente, pero vemos cómo todos los municipios de alguna manera contribuyeron en una medida a este incremento y sobre todo a la aceleración de la epidemia que vimos a partir de la semana 23. Reynosa está contribuyendo de manera importante con ese descenso que vimos en la última semana. De hecho, Reynosa tiene ya 3 semanas consecutivas con un descenso importante y sostenido, eso es bueno. Tampico apenas con 1 semana y con un descenso no tan verticalizado todavía, eso puede cambiar. Y en el caso de Matamoros, también un descenso importante de la 27 a la 28. Cuidado Victoria, cuidado Altamira, porque todavía no hay una evidencia clara de que se esté estabilizando la epidemia, sino que más bien en estos municipios todavía continúa con una tendencia ascendente bastante clara. 62% la ocupación general, lo cual lo pone solo a 8 puntos de llegar a este nivel de seguridad, entonces hay que tener cuidado en este aspecto. Un poco más holgada sí la ocupación de camas con ventilador con un 45%, lo que quiere decir que la gravedad y los pacientes críticos todavía no han llegado a un punto que en su momento requiera de mayor cantidad de uso de estas camas. Y veamos entonces ahora finalmente la animación con todos los municipios de Tamaulipas.
Semana 10, semana 11 empiezan los primeros casos, veamos que empiezan en diferentes partes del estado, tanto en el sur como en el norte. A medida que van avanzando las semanas, prácticamente hay similar cantidad de municipios, como el 30% de ellos, algunos empiezan a incrementar en intensidad. Ya para la semana 23, que es cuando vemos que empiezan las aceleraciones, empiezan las intensidades importantes en varios de los municipios. 27 y la 28, pues prácticamente tenemos todos los municipios del norte, todos los municipios del Golfo y muchos del interior del estado, prácticamente con casos, y varios de ellos, la mitad al menos, con intensidades importantes de transmisión, que es el momento en el que prácticamente se encuentra. Entonces, eso sería la actualización para hoy. Invitamos, lógicamente, como todas las noches, a las personas que residen en estos momentos en estos estados, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, y sobre todo en los municipios que acabamos de presentar, que sigan atendiendo las recomendaciones de las autoridades locales, tanto estatales, municipales, porque el contribuir a través de sus acciones como comunidad a este tipo de actividades son las que realmente van a ayudar a que sus epidemias locales y en cada uno de sus municipios y de sus ciudades realmente pueda llegar a un control, y que estas tendencias ascendentes que estamos viendo empiecen a estabilizarse y en siguientes semanas podamos tener descendencia en la cantidad de casos. Gracias.